Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sean bienvenidos al primer video que vamos a estar haciendo sobre sociedades, sobre la materia de sociedades. En este video vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la teoría general de sociedades y vamos a explicar lo que serán, vamos a dejar sentadas las bases de lo que vamos a trabajar en el resto de videos. Para empezar, tenemos que ir al génesis de las sociedades. ¿Qué son las sociedades? Bueno, primero, todas las sociedades son personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? El Código Civil y Comercial nos dice que una persona jurídica es todo ente que es capaz, que el ordenamiento jurídico le otorga la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, ahora vamos a empezar a desenvolver un poco esto. ¿Por qué? A mí me gusta decir que la persona jurídica es una persona que tiene una capacidad imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Bueno, tenemos dos lados primero. Primero, volvamos a lo que es capacidad. Capacidad, o nos remontamos a Derecho Civil 1. La capacidad es precisamente esta potestad o esta facultad que tiene una persona de adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad se puede dividir en grandes rasgos en dos partes. Tenemos por un lado la capacidad de derecho, que es esto que habla precisamente de ser capaz o ser pasivo de contraer obligaciones y adquirir derechos, y la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de poder vos, por tu propia cuenta, hacer valer estos derechos y obligaciones. Entonces, vamos a la persona jurídica. La persona jurídica, ¿qué es en esencia? La persona jurídica es una creación del ordenamiento jurídico. Van a saltar y van a decirme todos los teóricos, no, porque según la teoría de la realidad, o según la teoría funcionalista, o según la teoría tanto, la persona jurídica existe y el ordenamiento jurídico solo reconoce su existencia. Muchachos, dejémonos de pavada, la persona jurídica es una creación del ordenamiento jurídico. Por lo menos el ordenamiento jurídico argentino. ¿Qué nos dice? ¿Por qué? Porque la misma definición que nos da el Código Civil y Comercial acá, 141, artículo 141, dice, es todo ente a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el ordenamiento jurídico les está dando esta aptitud, no existe antes de eso. Entonces, dejémonos de boludeces, quedémonos en esto, es una creación. Bien. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que viene a hacer la persona jurídica? La persona jurídica viene a responder una necesidad que se tiene esencialmente en el desarrollo de una empresa. Tenemos que entender por qué existe la persona jurídica. El desarrollo de una empresa no es ni más ni menos que la organización de una actividad productiva orientada a crear bienes y servicios para ponerlos en un mercado. No necesariamente tiene que ser una actividad productiva con fines de lucro o económico. Es muy importante este concepto general de empresa que se suele trabajar en derecho agrario, en derecho comercial, que es básicamente una empresa es una actividad productiva. Fin, es algo que vos te emprendés en el sentido de embarcarte, si se quiere, en la realización de algo, pero con una organización, una estructura organizada, no simplemente hacer por hacer. Bien, bueno, volvamos a esta persona jurídica. La persona jurídica, ¿por qué tiene una capacidad imperfecta? No solo imperfecta, sino es una capacidad imperfecta y causada, también me gusta decir. ¿Por qué? Ya hablamos de que en principio es imperfecta. ¿Por qué? Porque esta capacidad de derecho no es absoluta. ¿Por qué? Porque la persona jurídica nada más puede contraer obligaciones y adquirir derechos para la realización de los fines para la cual fue creada. Lo tenemos en el mismo artículo 141 que dice, infine, al final dice, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Eso lo deja muy claro. Una persona jurídica no va a poder adquirir derechos por fuera de su fin. Por ejemplo, tener una persona jurídica que fue creada con el fin de, no sé, realizar eventos, no va a poder de la nada agarrar y querer invertir en activos de la bolsa de Estados Unidos. En principio. Bien. Y por otro lado, la persona jurídica, ¿por qué también es imperfecta las dos partes de su capacidad? Porque la capacidad de ejercicio no la tiene.
por la misma naturaleza de la persona jurídica. La persona jurídica no existe, no es de carne y hueso. Las personas humanas es fácil, son carne y hueso, la estamos viendo. Sos vos, soy yo, son todos los que están rodeándonos, en principio. No voy a entrar en teorías conspiranoicas. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? Esta capacidad de ejercicio, ¿cómo se manifiesta? Lo más clásico de todo. Yo hoy a la mañana estuve con un quilombo en agua. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hice? Agarré, me levanté temprano, fui a las 10 de la mañana a agua y reclamé. Reclamé, escuchá, no tengo agua, dame una solución. ¿Qué es lo que hice? Hice valer mis derechos. Ejercité mi derecho. Esa es la capacidad de ejercicio, valer los derechos que tenés por vos mismo. La persona jurídica no puede ir a aguas a reclamar que le vuelvan a poner el agua. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. No tiene carne y hueso, no puede hacer valer nada por sí misma. Y por otro lado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona jurídica? Va necesariamente a tener que valerse de un representante o de una persona humana que sea quien lleve a cabo su voluntad, quien materialice la voluntad de la persona jurídica. Por eso todas las personas jurídicas tienen una capacidad imperfecta. A diferencia de las personas, que en principio las personas tenemos una capacidad perfecta, todos tenemos capacidad plena de ejercicio y de derecho. En principio tenemos límites que son establecidos, que son derechos que vayan en contra del orden público, por ejemplo. Y también, bueno, tenemos esto de la capacidad progresiva que vamos adquiriendo a medida que nos acercamos a la mayoría, pero bueno, ese es tema de Civil 1, ya lo tocaremos en otro video si vuelvo a repasar lo que sean las materias de primeros años. Pero bueno. Por otro lado, la persona jurídica tiene una capacidad causada, me gusta decir. ¿Por qué? ¿Por qué una capacidad causada? Bueno, porque la persona jurídica solo va a poder adquirir esta capacidad en función o con causa, por eso causada, de el fin que busca perseguir o de su actividad productiva. Esto que decía, no va a poder comprar acciones en principio de Estados Unidos una sociedad creada, una mutual creada para la producción de, no sé, tapitas. En principio no lo va a poder hacer porque no está constituido estos fines. Y volviendo nuevamente, volvamos a la base, a la definición. Adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de los fines con los que fue creada. Es bastante claro. Entonces, esta es una capacidad causada, a diferencia de los humanos, que sin entrar en una filosofía mayor, los humanos no tenemos una razón de existir. No nos vamos a poner filosóficos, pero no venimos con un fin destinado, un fin predestinado. La persona jurídica sí. La persona jurídica nace para realizar algo, para hacer algo, para conseguir algo, para hacer esta actividad productiva. ¿Bien? Entonces, por eso tenemos una capacidad que es imperfecta y causada. Vamos a lo que es un poco el orden prelativo de las normas que vamos a estar utilizando en todo lo que es el estudio de la materia. Yéndonos a los principios, muy importante siempre, ¿qué tenemos? En primer lugar, vamos a tener, como en todo nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Bien. Más abajo, vamos a empezar a regirnos por lo que es el principio de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho, la norma que tiene una mayor especialidad o una mayor especialidad, una mayor dedicación a un tema en particular, va a ser la que va a primar por sobre la norma general. Que es lo que tenemos acá. En este caso será la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades. Por otro lado, en el orden prelativo tenemos la norma general, Código Civil y Comercial. Esto hablando de las normas de orden público que encontramos tanto en la ley como en el Código Civil y Comercial. Esas son de aplicación obligatoria. Después de esto, tenemos lo que es el estatuto y el reglamento. Primero, el estatuto de la persona jurídica, que el estatuto no es ni más ni menos que el contrato que hacen los socios al momento de crear la persona jurídica. Al momento de crear la persona jurídica, los socios se juntan y dicen, bueno, la persona jurídica va a tener estas características y nos vamos a organizar de esta manera. Bien, eso es otra de las fuentes que tenemos de imponer orden de importancia para la aplicación de lo que es el estudio de sociedades. Después de esto tenemos el reglamento, que si se quiere un estatuto ampliado. Es un estatuto en el cual se van a especificar de manera más concreta todas estas cláusulas que se plantean en el estatuto, el funcionamiento como tal de la persona jurídica, de cosas que no necesariamente es obligatorio que se encuentren en el estatuto. Después tenemos nuevamente el criterio de especialidad, tenemos las normas supletorias de las leyes especiales.
Las normas supletorias, recordemos que son estas normas que ante el silencio de las partes o ante una laguna al momento de plantear algo, se recurre a las normas supletorias. En principio todo está pactado por las partes, pero por ejemplo, si vos y yo no acordamos, por ejemplo, el precio en algo, en un contrato de compraventa, si mal no recuerdo, el precio va a ser determinado por el valor en promedio del mercado de la cosa. Eso es que es lo que pasa, las partes no acordaron algo, es algo importante en el contrato, no lo acordaron, tenemos esta norma que nos dice qué es lo que pasa si no lo acordaron. ¿Bien? Y después tenemos finalmente lo que son las normas supletorias de las leyes generales, que serían los códigos civil y comercial. Tenemos, por otro lado, acá tengo un pequeño machete porque me suelo divagar bastante. Tenemos un poco lo que son estas teorías que yo hablaba de la existencia de la persona jurídica. Pero en esencia el ordenamiento jurídico argentino a lo que adhiere es una teoría de una suerte de funcionalidad de la persona jurídica. La persona jurídica existe porque el ordenamiento jurídico le faculta a existir y con un fin determinado. No vamos a entrar en más complejidades porque tampoco es tan relevante y hay cosas que son bastante más importantes. Tenemos lo que es la clasificación de las personas jurídicas. La clasificación de las personas jurídicas tenemos dos grandes ramas principales. En primer lugar tenemos las personas jurídicas públicas. Las personas jurídicas públicas están establecidas de manera taxativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las que no están enumeradas acá no son personas jurídicas públicas, no existen. Por lo menos como personas jurídicas públicas, ¿no? Tenemos en primer lugar el Estado Nacional Argentino, las provincias, los municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los entes autárquicos, como también cualquier otro ente que sea reconocido como tal. Es decir, creamos un ente de Pochoclito 123 y lo establecemos que va a ser una persona jurídica pública. Está manifestado expresamente, es así. Por otro lado como tenemos el Estado argentino, tenemos los estados extranjeros. Los estados extranjeros como reconocidos, como también las organizaciones internacionales. Y en último lugar tenemos la Iglesia Católica. No cualquier iglesia, es la Iglesia Católica. No vamos a entrar en discusiones. Por otro lado tenemos las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas nos enumera el Código Civil y Comercial, que tenemos las sociedades, las asociaciones, las mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal, sociedades anónimas, sociedad comandita simple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Esto no es una enumeración precisamente enumerativa, no taxativa. ¿Por qué? Porque en la última parte tenemos como también cualquier otra persona jurídica creada, privada, que sea establecida por este código o por las leyes. Bien, entonces tenemos muchas más. ¿Y por qué digo que es enumerativo? Porque en principio podría decirse que es taxativa, porque es lo mismo que sigue la norma anterior. ¿Qué pasa? Es enumerativo porque tenemos después en la ley 19.550, tenemos las sociedades de la sección cuarta, que las sociedades de la sección cuarta son básicamente cualquier sociedad que no cumplió con los requisitos formales o típicos para crear otra sociedad. Entonces, cualquier otro tipo de sociedad es típica, entre comillas. Es decir, puede existir como persona jurídica privada. ¿Bien? Lo vamos a, si quieren, vamos a profundizar un poco más adelante eso en las sociedades de la sección cuarta, que es corto pero importante, porque nos da mucha libertad. Sin ir más allá. Nosotros, volviendo nuevamente un poco a Civil 1, tenemos los atributos de la persona. Bueno, la persona humana tiene sus atributos, son indisponibles, inalienables, imprescriptibles. Bien. La persona jurídica tiene también sus atributos, que es un paralelismo de la persona humana. ¿Por qué? Porque necesitas de los atributos para poder ser sujeto de derecho. Si no tenés esos atributos, no podrías ser un sujeto de derecho como tal. Vamos al primero y principal, el nombre. El nombre cumple en esencia la misma función que en la persona humana. El nombre en la persona jurídica lo que busca hacer es diferenciarla de otras personas del mismo tipo. Con la particularidad de que, por ejemplo, no se permite utilizar nombres, bueno, como en los nombres humanos, no se permite utilizar nombres contrarios a la moral, a las buenas costumbres, contrarios a la ley. No se puede utilizar nombres de fantasía, también en principio las personas jurídicas privadas. Y hay una prohibición de homonimia. ¿Qué es la homonimia? Nombres iguales. Pero generalmente se suele utilizar en sociedades del mismo tipo. Por ejemplo,
Otra cosa que hay que agregar es que las sociedades deben contener en su nombre el tipo de sociedad que forman. Por ejemplo, si formas una sociedad anónima, yo puedo formar la sociedad anónima Tomás, Tomás S.A. o Tomás Trupia S.A., ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta obligación de poner el tipo de sociedad. No puede haber dos Tomás Trupia S.A. Solo puede haber una, porque si no habría homonimia. Pero, por ejemplo, podría haber en principio un Tomás Trupia S.A. y una Tomás Trupia S.R.L. Porque son sociedades de distinto tipo. ¿Bien? Y hay otro requisito, por ejemplo, trayendo este ejemplo, si usas el nombre de una persona, se puede utilizar para el nombre de una persona como nombre de la sociedad, pero es requisito que esa persona conforme parte de la sociedad, ya sea administrador o sea socio, debe estar dentro de la sociedad. No puedes hacer Juancito Pérez SRL y que Juancito Pérez no tenga nada que ver con la SRL, digamos. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el domicilio de la persona jurídica. El domicilio de la persona jurídica cumple esta función de poder darle cumplimiento a los derechos y obligaciones contraídas por la persona jurídica, como también poder ser el lugar en el cual se puede notificar a la persona jurídica de asuntos legales. Con la particularidad de que el domicilio en la persona jurídica, como la naturaleza de la persona jurídica es precisamente esta empresarial, supongamos que tenés una persona jurídica que es Banquito S.A. y producís banquitos de madera. Y tenemos una sucursal en Santa Fe y una en Rosario. La particularidad que tiene es que las personas jurídicas están obligadas a establecer un domicilio especial en cada una de las sucursales o lugares donde lleva adelante su empresa productiva. ¿Para qué se hace esto? Para que cada uno de esos lugares sea posible darse cumplimiento a las obligaciones contraídas como los derechos adquiridos. Por ejemplo, razonablemente, si yo compro un banquito en Rosario, en Banquito S.A., no sería nada lógico que me hagan venir a buscar el banquito Santa Fe. Porque dicen, no, nuestro domicilio no es acá, no podemos dar cumplimiento a nuestras obligaciones acá. Supongamos. Por otro lado, tenemos lo que es la sede social, que es diferente al domicilio. El domicilio es donde vamos a dar precisamente cumplimiento a esta actividad productiva, es donde se realiza la actividad como tal de la sociedad. Sería el local comercial de Banquito S.A. La sede social es el centro administrativo y legal de la persona jurídica. Es el lugar donde se va a dar cumplimiento a la parte legal y a la parte de actividades de administración de la persona jurídica. Bien. La sede social tiene una particularidad que es que todas las sedes sociales tienen que estar registradas. Deben estar registradas y publicitadas. Y si se cambia la sede social, se presume que todas las personas que de buena fe notifiquen en una sede social anterior, se tendrá por notificada a la persona jurídica. Bien. Nosotros tenemos el objeto. El objeto es precisamente este fin que busca realizar la persona jurídica, que es la actividad que quiere hacer. Es el fin. Banquito S.A. se constituyó para hacer banquitos y con fines de lucro. Fin. Ese es el fin de la persona jurídica. Lo que tiene de especial es que no tiene que ser un fin contra el ordenamiento jurídico, ilegal, imposible, contra la moral o las buenas costumbres. Fuera de eso, cualquier fin está permitido, tampoco tiene que ser imposible, digamos. Por eso cualquier fin está permitido, incluso puede hacerse con un fin medio, o sea, puede ser múltiples fines, puede decir, queremos hacer banquitos y también queremos producir chocolate. Vaya Dios a saber. Podés poner múltiples fines, no hay problema, y también posteriormente el fin puede ser modificado, pero bueno, eso es otra cosa. Y puedes tener también un fin medio flexible, pero no muy flexible, tiene que ser delimitado razonablemente. ¿Bien? Tenemos por otro lado la capacidad, que como decía antes está íntimamente relacionado a este fin. ¿Por qué? Porque es el fin el que te va a determinar la capacidad. Decíamos, esta capacidad causada de la persona jurídica va a estar relacionada al fin que tengamos. ¿Bien? No es más que eso, no hay mucho más que detallar en principio. Es importante entender estas dos partes para después entender lo que es la responsabilidad de los administradores y de los socios por la actividad de la persona jurídica. Y por último, tenemos el patrimonio. El patrimonio
es ineludible, es lo más importante, si me preguntan a mí es lo más importante porque puedes tener toda la capacidad de derecho, toda la capacidad de hecho, nombre, domicilio, todo lo que quieras, pero si no tenés plata, no tenés patrimonio, no va a ir a ningún lado la persona jurídica. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Es lo que tienen los acreedores para valerse o para subsidiariamente dar cumplimiento a las obligaciones que contraigas. Es eso el patrimonio. El patrimonio de la persona jurídica lo conforma en principio el aporte de los socios. Es muy importante este aporte de los socios, que es lo que va a dar lugar a el patrimonio que va a utilizar que va a tener de funcionamiento la persona jurídica. Es muy importante que entendamos que el patrimonio de la persona jurídica es un patrimonio totalmente distinto al de los socios. ¿Por qué? Es otra persona. Tu patrimonio y el patrimonio de tu hermano es el mismo. Si tu hermano tiene una deuda, por ejemplo, ¿no? Saca una deuda, saca un préstamo y tienen que cobrarle el préstamo. Te van a decir, no, bueno, pagame vos, sos el hermano. Y vos decís, no, yo no respondo por lo que se haya obligado. La persona jurídica y los socios es un poco mismo este juego que se hace, ¿no? A mí me gusta decir que cuando la persona jurídica se establece, se genera uno de los efectos principales, si no el principal, es que se genera un muro que separa el patrimonio de la persona jurídica del patrimonio de los socios que la constituyen. Cuando la persona jurídica contrae una obligación, va a responder, en principio, podemos ver después de los diferentes tipos de personas jurídicas, cambia un poco esto, pero en principio va a responder con su propio patrimonio y no con el de los socios. Y eso es importantísimo. Por otro lado, es importante que entendamos que también hay mecanismos para lo que se le dice correr el velo, que es hacer que los socios respondan con su patrimonio por obligaciones contraídas por la sociedad. Pero bueno, en principio quédense con esta idea. Hay un muro que divide el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios. Y este muro lo que hace es que las obligaciones que contraiga la sociedad, la paga la sociedad. Y las obligaciones que contraen los socios, lo pagan los socios, no la sociedad. Somos dos personas distintas, no me vengas a cobrar a mí lo que le tenía que cobrar a él. Bien. ¿Qué más tenemos por acá para repasar? Bueno, hay que diferenciar, también puede ser importante, capital social de patrimonio. El patrimonio es, como decíamos, esta garantía común de los acreedores, la prenda común de los acreedores. El capital social es la manera en la cual está, es el grado de participación que tiene el socio dentro de la sociedad. Es qué porcentaje el socio participa dentro de una sociedad. El capital social, supongamos que si tenemos 100 pesos de patrimonio en la sociedad y 5 socios, cada uno tiene 20 pesos, el capital social de estos socios sería precisamente 20 pesos o 20% si se quiere de la sociedad. Es la medida en la que cada socio es dueño de la sociedad. Bueno, vamos a cómo se crea la persona jurídica. El acto constitutivo de la persona jurídica es el estatuto. El estatuto no es ni más ni menos que el contrato en el cual los socios se ponen de acuerdo en la conformación de la persona jurídica. Bien. La forma variará según el tipo de sociedad, pero en principio las sociedades pueden ser creadas por tanto un instrumento privado como instrumento público. Si mal no recuerdo, la única que tiene la excepcionalidad de ser obligatoriamente creada por instrumento público es la SA. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que tener sí o sí en el contrato de constitución de la sociedad? El artículo 11 de la Ley General de Sociedades nos establece que hay ciertas obligaciones que tienen que estar sí o sí en el contrato de la sociedad. En primer lugar tenemos la información de los socios. Nombre, domicilio, quill o profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En segundo lugar, tenemos que tener que la sociedad debe especificarse el tipo de sociedad que se va a conformar. Bien. Por otro lugar, tenemos que establecer sí o sí cuál es el patrimonio con el que cuenta la sociedad y cuál es el aporte que hizo cada uno de los socios, como también el capital social que posee cada uno. Por otro lado, tenemos que poner obviamente el nombre de la sociedad,
Bien, tenemos que poner el objeto de la sociedad, ineludiblemente tenemos que poner sí o sí el objeto de la sociedad, el fin con el que se está creando. También tenemos que poner el domicilio y la sede de la sociedad. Por otro lado, tenemos que establecer, es importante esto, establecer reglas de cómo van a ser las obligaciones que se asuman por la sociedad y las obligaciones que tienen los socios entre ellos y la sociedad frente a terceros. Por otro lado, tenemos que establecer reglas claras acerca de cómo se van a distribuir los gastos, o sea, distribuir las utilidades, perdón, y soportar los gastos comunes. Y finalmente tenemos que especificar cómo va a ser el proceso de transformación o finalización, liquidación de la persona jurídica. Bien, eso tiene que estar sí o sí en el estatuto. Si no se encuentra en el estatuto, no va a ser válido. Mencioné ligeramente lo que es el concepto de compartir utilidades y soportar las pérdidas. ¿Por qué es un concepto importante? Porque nos remontamos a lo que es la sociedad como tal. La sociedad como tal en la Ley General de Sociedades establece que hay una sociedad va a ser conformada cuando una o más personas se pongan de acuerdo en realizar una actividad productiva organizada bajo los preceptos de uno de los tipos dados por la ley o el ordenamiento jurídico y se comprometan aportando, importante, comprometiéndose a aportar capital al patrimonio de esta persona jurídica y acordando de qué manera van a compartir las utilidades y soportar las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Se ponen de acuerdo en cómo se van a distribuir las ganancias y cómo van a bancarse las pérdidas que se generan en la sociedad en la actividad productiva que vayan a desarrollar. Eso es sociedad como tal, diferente de persona jurídica y diferente de empresa. Después tenemos lo que es el reglamento. El reglamento es, como decía este estatuto, es el DLC del estatuto, el del estatuto expandido. Se habla más precisamente de cómo va a ser el funcionamiento propio de la persona jurídica. ¿Cuándo empieza a existir una persona jurídica? La persona jurídica empieza a existir como tal desde el momento en que se constituye. En principio las personas jurídicas privadas, desde el momento en que se constituye. Y esta va a generar obligaciones entre sus socios desde ese momento y frente a terceros desde el momento en que es registrada. ¿Por qué? Porque es lo que se da publicidad, porque no me podés obligar a mí a que yo actúe en consecuencia de algo que yo no sé. Pero, por ejemplo, va a tener efectos frente a terceros si los terceros sabían del contrato de la sociedad, del estatuto, al momento de contraer sus obligaciones. Por ejemplo, si vos sabías que ya estaba existiendo este estatuto, nomás no estaba inscripto, entonces sí va a generar responsabilidad frente a vos este estatuto. Bien, ¿cuál es el rol del Estado en esto? En principio, el Estado es el que te va a dar el ok de la conformación de tu persona jurídica, pero como decimos antes, la persona jurídica empieza a existir desde el momento en que se establece el estatuto. Bien. Y además, por otro lado, el Estado también va a estar controlando ciertas sociedades de manera permanente. Vamos ahora a lo que es la responsabilidad de los administradores de la persona jurídica. Primero, vamos a retroceder un poco. Hablemos de cómo se configura una persona jurídica. La persona jurídica, un poco un paralelismo a la persona humana, tiene órganos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en principal 3 órganos. En primer lugar, el órgano administrativo y de representación. En segundo lugar, el órgano de gobierno. Y en tercer lugar, el órgano de fiscalización. Bien. El órgano de administración y representación lo que hace es ejercer las actividades cotidianas de la persona jurídica para la realización de su empresa o de su actividad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se hace todos los días. Fin. Administración. ¿Qué quiere decir administración? Es tener la representación de la persona jurídica, o es decir, tomar decisiones para la persona jurídica dentro de la estructura de la persona jurídica, es decir, administra los recursos propios y las relaciones dentro de la persona jurídica. Y representación es precisamente tomar decisiones o obligarse frente a terceros externos a la persona jurídica. Todas las personas jurídicas tienen un órgano de administración, de una u otra forma. Por otro lado tenemos el órgano de gobierno.
El órgano de gobierno, si se quiere, es el cerebro de la persona jurídica, es el que va a tomar las decisiones que sean centrales a la naturaleza de la persona jurídica. Como regla, ¿qué decisiones suelen ser estas? En primer lugar, aprobar el balance. ¿Qué es el balance? Es el recuento de lo que se hizo del año. Vamos a decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza de la persona jurídica? ¿No sería más racional que lo haga la administración? No, porque si volvemos al principio de sociedad, tenemos esta última parte de compartir utilidades y soportar pérdidas. Es la naturaleza misma de la persona jurídica, la plata. Entonces lo que tiene que hacer el órgano de gobierno es revisar lo que le está dando la administración y decir, che, ¿está bien esto que hicieron? Estos números cierran. ¿Está bien que estemos perdiendo plata o no tendríamos que ganar un poco más? ¿No nos correspondería un poco más? Es la naturaleza misma de la persona jurídica, de la sociedad. Y después tenemos decisiones como por ejemplo la transformación de la persona jurídica, la escisión, la liquidación de la persona jurídica, el aumento de capital de la persona jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con esta idea principal. El órgano de administración es el que va a llevar la vida diaria de la persona jurídica y realizar la mayoría de los actos. Y el órgano de gobierno es el órgano que va a tomar los actos más trascendentales o tomar las decisiones más trascendentales de la existencia de la persona jurídica que tengan que ver con su naturaleza. Y finalmente tenemos el órgano de fiscalización, que en la mayoría de las personas jurídicas es pura y exclusivamente opcional, que lo que va a hacer es revisar. Ojo, lo que va a hacer es echarle precisamente un ojo a las actividades que realiza principalmente la administración, pero también puede ser al órgano de gobierno. No es más que eso, es un órgano que va a dar control legal principalmente, o sea, va a observar la legalidad de las acciones que tome la administración. Volvamos ahora. Responsabilidad de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Son los jefes o aquellos integrantes del órgano de administración. ¿Qué quiero decir con esta responsabilidad? Bien, vamos a lo que es las obligaciones contraídas por la persona jurídica. Como decíamos antes, las obligaciones contraídas por la persona jurídica en principio van a ser la persona jurídica y no de los administradores. ¿Por qué? Porque los administradores en principio no son más que una herramienta de lo cual se vale la persona jurídica para llevar adelante su voluntad. Vamos a remontarnos un poquito a lo que es la teoría del órgano. La teoría del órgano nos establece que la persona jurídica, al no tener capacidad de ejercicio, debe valerse necesariamente de representantes para materializar su voluntad. Y que todo acto realizado por un representante conforme al estatuto, que es precisamente este contrato que hablábamos de cómo hacer la sociedad, y la ley, van a ser imputables a la persona jurídica y no al administrador que lo realizó. ¿Qué quiere decir esto? Que si el administrador realizó algo por orden de la persona jurídica, naturalmente no es una decisión que toma él, no es una voluntad de él, no tiene por qué imputársela a él, sino se le imputa a la persona jurídica. Bien. Pero, como todo en el derecho, no hay nada absoluto. Lo único absoluto en el derecho es que va a haber alguien que va a decir todo lo contrario a vos. Eso sí es un absoluto en el derecho. Siempre va a haber alguien que diga todo lo contrario, que opine todo lo contrario a vos. ¿Qué tiene? Hay excepciones. Este es el principio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un administrador actúa en contra de la ley? La responsabilidad de las acciones, de los daños causados, va a corresponder al administrador. Porque no es un acto que puede ser imputable a la persona jurídica porque actuó contrario a la ley, lo mismo que se actúa contrario al estatuto. También, si el administrador utiliza a la persona jurídica para causarle o frustrar derechos de terceros. Y esto también me aplica para los socios. Este es el artículo 54, párrafo 3, si mal no recuerdo, de la Ley General de Sociedades, que establece la inoponibilidad de la persona jurídica. Si un socio o administrador o controlador, lo que sea, utiliza a la persona jurídica para frustrar derechos de terceros, causar daños injustificados o para un fin que es ilegal o ajeno al de la persona jurídica, se podrá interponer esta inoponibilidad de la persona jurídica, que lo que hace es correr este velo y hacer que tanto el administrador como los socios que fueron los responsables de esta acción sean responsables solidaria e ilimitadamente por los daños causados.
¿Qué quiere decir esto? Solidario y limitado, que todos responden por la totalidad de la deuda. Todos. Por otro lado, tenemos el artículo 144 del Código Civil y Comercial, que es más o menos de lo mismo que hablamos de esta inoponibilidad de la persona jurídica. El 54 y el 144 se complementan, la verdad, de manera bastante fluida. Eh, en principio no hay mucha diferencia entre ellos dos. Bueno, es importante resaltar que este negocio jurídico no es nulo. Supongamos que, por ejemplo, yo como administrador de Banquito Sociedad Anónima realizo un contrato un contrato de trabajo con X empleados, pero nunca en ningún momento se me dijo que necesitábamos empleados ni era razonable que necesitemos más empleados. ¿Qué pasa? Ese contrato de empleo es válido, pero el que va a responder, por ejemplo, por la indemnización ante el despido voy a ser yo, porque era un contrato que no fue tomado válidamente por los procesos de la persona jurídica. Por otro lado, tenemos que los administradores tienen dos obligaciones principales. Por un lado, tenemos la obligación de diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es la de el actuar del buen hombre de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es una obligación de fin, de medios, no de fin. Es una obligación de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que debe hacer el administrador es tomar todos los recaudos necesarios para que los actos que él realice sean los adecuados para conseguir el fin de la persona jurídica. Básicamente, vamos a bajarlo con un ejemplo de la realidad. El buen hombre de negocios, que lo que hace es hacer todo lo posible para que le vaya bien al negocio. Es así. Supongamos que sos el administrador de una empresa de turismo. En 2019 dijiste, 2020 va a ser un reaño para nosotros, vamos a invertir mucho. Invertiste mucha plata en contratos nuevos, con hoteles, con transporte, etc. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. Se fundió la empresa, reventó porque encima había gastado, había pedido un préstamo, no, reventada. ¿Qué pasa? ¿Estuvo o no estuvo actuando con diligencia? ¿Fue o no fue un buen hombre de negocios? Y en principio, como lo que importa no es el fin, no es precisamente que la empresa sea multimillonaria, sino los medios. Es decir, el tipo que hizo, analizó, dijo, mirá, está habiendo mucho viaje, hay mucho ahorro, la gente quiere gastar plata, este destino está recontra saliendo, está recontra caliente, van a ir todo, no vamos a llenar de plata. Investigó, es así, es todo como decía, pero cayó la pandemia, no lo pudo prever él actuó como buen hombre de negocios, no se lo va a responsabilizar. Y por otro lado tenemos un deber de lealtad. Este deber de lealtad es muy importante. ¿Qué es lo que quiere decir esta lealtad? Es que la voluntad del administrador no importa. Lo único que importa acá es la voluntad de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el administrador, si tiene intereses opuestos a los que tiene la persona jurídica, debe informarlo y apartarse. Como mínimo tiene el deber de informarlo expresamente. Después de apartarse puede decirle, bueno, no necesariamente tenés que apartarte, te damos este permiso de que, bueno, si haces algo no sea en contra tuyo, no pueda ser usado contra tuyo. Raro, pero puede pasar que o expresamente, él habiendo dicho, che, yo tengo intereses contrapuestos, capaz que no sea el más adepto, aún así el órgano de gobierno le dijo, no, si queremos que sigas vos. Puede pasar. Y por otro lado, este deber de lealtad también quiere, si mal no recuerdo, esto sí, tómenlo con pinzas, también quiere decir que una vez finalizado su ejercicio no puede irse por un periodo de tiempo a ejercer las mismas funciones dentro de una persona jurídica del mismo tipo, del mismo fin, pero competidora. Por ejemplo, fuiste el administrador de Banquito Sociedad Anónima, terminaste tu contrato y te fuiste a Tablita Sociedad Anónima, que es enemigo número uno de Banquito, y ahora estás trabajando para ellos. También creo que entra dentro de lo que sería la lealtad. Tenemos estos los órganos que ya expliqué, que son estos tres órganos principales. Tenés la cabeza, que es, o el cerebro, que es el órgano de gobierno, las manos, que es el órgano de administración y de representación, y si se quiere los ojos, que es el órgano de fiscalización que controla que todo esté yendo acorde a la ley. Después los órganos pueden ser organizados internamente de distinta manera. Por ejemplo, los órganos de administración, la forma de tomar las decisiones del órgano de administración puede ser un órgano unipersonal, es decir, una sola persona.
O un órgano plural, que sean muchas personas. Estas personas, por ejemplo, puede ser una administración indistinta. ¿Qué quiere decir indistinta? Que tenés, por ejemplo, 3 personas y estas 3 personas pueden ejercer completamente la administración una independientemente de la otra. O sea, lo que diga uno es tan válido como diga cualquiera de los otros. La administración conjunta quiere decir que tiene que ser una decisión tomada entre los 3 en conjunto. Después tenés la administración colegiada, que la administración colegiada es básicamente como diputados, es un voto, es un colegio. Tenés 5 administradores y tenés que votar para conseguir una mayoría y tomar una decisión. Y finalmente tenemos un poco, hay un mix que puede ser un poco conjunta para algunas cosas y un poco indistinta para otras decisiones y colegiada para X tipo de decisiones. El ordenamiento jurídico le da la autonomía de la voluntad a los socios para que elijan lo que mejor se adapte a la sociedad. En términos generales, algunas están obligadas a tomar cierto nivel, cierta forma de organización de los órganos. Pero en general podés hacer más o menos lo que se te cante. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es un poco las vicisitudes en la persona jurídica. ¿Qué es las vicisitudes? Es lo que puede pasar a lo largo de la existencia de la persona jurídica. Estas vicisitudes pueden ser, en primer lugar, la duración de la persona jurídica. Ahora, pensando un poco, me olvidé de mencionar eso en el artículo 11, muy importante. Requisito esencial para la existencia de la persona jurídica, para la validez del estatuto, el plazo de duración de la persona jurídica. Tiene que tener un plazo. Este plazo puede ser indefinido o definido, pero tiene que haber un plazo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos, bueno, estas vicisitudes por la duración de la persona jurídica. Cuando termina la persona jurídica, se termina este plazo, la persona jurídica muere. ¿Qué quiere decir que muere? Se cesa su existencia. Pero, por ejemplo, puede pasar una prórroga. Una prórroga es, antes de que se venza la persona jurídica, el órgano de gobierno acuerda extender la duración de la persona jurídica. Esta extensión tiene una particularidad, que es que tiene que ser una votación con una mayoría grabada. ¿Por qué? Porque la forma de extender la duración de la persona jurídica, de dar esta prórroga, es la modificación de la cláusula del estatuto que establece la duración. Supongamos que teníamos una duración de 10 años de la persona jurídica y vamos al año 9 y decimos, no, la verdad que viene muy bien, vamos a extenderla. Nos juntamos en la asamblea y votamos para hacer una modificación del estatuto de este plazo de duración. Decimos, no, 10 años no, pongamos 50 años. Y listo. Y se modifica así, pero es una mayoría grabada. Va a variar según la sociedad y según el estatuto, porque el estatuto puede decir, para modificar el estatuto se requiere una mayoría del 80% del capital social, por ejemplo. Si mal no recuerdo, los valores mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico es de 60% para la modificación del estatuto. Vos podés de ahí para arriba, pero no puedes poner 50%. Sí o sí es el mínimo el 60%. Por otro lado tenemos lo que es la reconducción de la persona jurídica. La reconducción de la persona jurídica es una vez vencido el plazo de duración de la persona jurídica, una vez la persona jurídica cesó su existencia, se reconduce, es decir, se subsana este problema de que haya terminado la duración y se procede con la persona jurídica, con la subsanación de la persona jurídica, la reconducción, es decir, ponemos otra vez el plazo. Esto tiene que ser antes de que se haya liquidado la persona jurídica. Por otro lado tenemos la transformación. La transformación es cuando la persona jurídica cambia el tipo social original. Suponete que creas una persona jurídica, una SA, y decís, no, la verdad no me sirve la SA, prefiero que sea una SRL. Transformás la persona jurídica, requerís precisamente también de una mayoría grabada, que es más importante que transformar la naturaleza de la persona jurídica, pocas cosas. Por otro lado tenemos la fusión. La fusión es cuando dos personas jurídicas se unen y puede ser una fusión propiamente dicha, es decir, dos personas jurídicas se unen, se disuelven y crean una nueva. Importante que se disuelven sin liquidarse y crean una nueva. Que esta disolución sin liquidación, cuando hablo de disolución sin liquidación, hablamos de que las personas dejan de existir. Tomás SA y Pepe SRL se fusionan
y crean Pepe y Tomás S.A. y crean una persona jurídica nueva, una fusión propiamente dicha. No existen más, pero no se liquidaron esas personas jurídicas. ¿Qué es la liquidación? Es este proceso básicamente de cancelación de los pasivos con los activos y el patrimonio después se reparte entre los socios de la persona jurídica. Acá no pasa eso, que es lo que se hace acá. El patrimonio de las dos personas jurídicas va a pasar a formar parte del patrimonio del capital social de la persona jurídica nueva que se fusionó para crear. Y por otro lado tenemos la fusión por absorción, que es cuando una empresa más grande, digamos, no sé, Google, compra a otra empresa tecnológica más chiquitita y la absorbe. Se disuelve la empresa más chiquitita y pasa a formar parte de la empresa mayor, que es Google. Sigue sin liquidarse, pero sí se disuelve y no se crea una nueva. Por otro lado tenemos la escisión. La escisión es cuando una parte del patrimonio, del capital social de la sociedad se escinde, se corta, por así decirlo, se saca un tajo del patrimonio de la persona jurídica y se crea una nueva. Puede ser una decisión simple, es decir, sacamos de los 100 pesos que es el patrimonio, 20 pesos lo sacamos y constituimos otra persona jurídica, o la decisión total, es decir, se disuelve la persona jurídica que se está escindiendo y se crean, por ejemplo, otras 5 personas jurídicas en base a esa que tenían 20 pesos de esos 100 tenía cada una 20 pesos, ¿bien? Y finalmente tenemos la disolución. La disolución de la persona jurídica tiene causales específicas, como por ejemplo que se haya cumplido el fin con el que fue creada o que este fin se haya tornado imposible. Por ejemplo, no sé, salvar a las tortugas y las tortugas ya se murieron todas, lamentablemente. Bueno, la persona jurídica no tiene razón de existir. Puede evitarse que se disuelva por esto si se cambia el objeto, que se puede cambiar de la persona jurídica. También tenés porque los miembros se juntan y dicen, che, la verdad no queremos seguir más con la persona jurídica esta, terminémosla. Puede pasar. Por otro lado también tenemos que se quitó la autorización del Estado de funcionar de la persona jurídica, o no se otorgó, jamás, nunca se aprobó. También tenemos, bueno, como mencionaba antes, el vencimiento propio del plazo de la persona jurídica. Ya una vez se creó una persona jurídica con 5 años de duración, pasaron los 5 años, no se cambió el estatuto, no tienen voluntad de hacerlo, se disuelve la persona jurídica. Bueno, tenemos esto que estábamos hablando de la fusión y de la escisión, que se disuelve la persona jurídica sin liquidarse, que es importante esto de sin liquidarse. Y también tenemos dos. Una tiene un asterisco al final, que es la reducción a 1 de su número de miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si una SRL se reduce el número de socios a 1, la persona jurídica como tal, la SRL, tendrá que estar obligada a transformarse a una sociedad anónima unipersonal, una SAU. ¿Por qué? Porque lo conforma una sola persona. Y por otro lado tenemos, bueno, la quiebra de las personas jurídicas, muchachos. Si la persona jurídica se queda sin plata para funcionar, como toda persona humana, quiebra y hay que liquidarla. Se cancelan los pasivos con los activos. Si sobró plata, raro, pero bien para los socios, se reparten los socios y la persona jurídica deja de existir. En principio, eso es todo lo que es la parte general de la persona jurídica. Con eso vamos a tener una buena estructura. Teniendo todo esto en mente, vamos a tener una buena estructura para aprender lo que es cada organización, cada sociedad en particular. Manteniendo siempre estos principios en la cabeza, nos vamos a poder organizar y se nos va a hacer bastante más fácil el estudio del resto de cosas que nos quedan en la materia. Así que bueno, se me hizo quizás un poco largo el video, pero es importante que tengamos siempre presente los principios de una materia cuando la estudiamos, las bases, porque nos va a ayudar a construir un conocimiento más íntegro en lo que son las partes más especiales de la materia, que puede ser lo más complicado si se quiere, que sobre todo en sociedades tiende un poco a memorización en algunas partes. Pero bueno, si sabes las bases vas a poder razonarlo y no simplemente memorizarlo. Así que bueno, dentro de posiblemente mañana voy a estar subiendo el próximo video de que va a ser analizando sociedades ya en particular. Y espero que les haya gustado, espero que les sirva. Los leo en los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, si quieren marcar, quizás dije algo mal, quizás me equivoqué, quizás algo no quedó claro y les gustaría que lo profundice, lo voy a estar leyendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.